Vamos a ver ahora un ejemplo de un arreglo, cómo es la utilización de la memoria y la forma en que podemos trabajar con un arreglo típico. En este caso, al arreglo, cuya definición está acá, lo vamos a llamar lluvia semanal. La idea es que tenga información sobre la cantidad de milímetros que cayeron cada uno de los días de una semana. Entonces, es un arreglo de 1 a 7. El 1 va a ser para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Of integer, y en integer vamos a guardar la cantidad de milímetros, ¿sí?, que pueden llover. Y ahí vamos a cargar algunos valores y ver cómo funciona. Bien, estamos en la posición previa a la definición del arreglo y ahora vamos a ver qué ocurre cuando el programa procesa esa definición. Ahora ya estamos en la situación posterior, es decir, ya se definió la variable y por lo tanto existe en el lugar de la memoria que estamos viendo acá en celeste un arreglo definido que vamos a graficar así. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas, ¿sí? Miramos que tiene un subíndice, el 1 es el primer número de aquí, es decir que este número está acá. Después el número que le sigue, que es el 2, el 3, el 4, hasta el último número, que es el 7. ¿Sí? Como consecuencia de haber definido esta variable lluvia semanal, esta variable ahora en la memoria ya almacenó el lugar suficiente para guardar los 7 números. Como son enteros, lo que va a permitir guardar en cada uno de estos es un entero. ¿Sí? La relación es integer a cada una de las celdas, en este caso un entero. Y como sabemos, no tenemos certeza de cuál es el valor real que hay en cada una de sus celdas, en todo el arreglo. Por lo tanto, cada uno de estos elementos para nosotros es basura hasta que podamos cargarle un valor que a nosotros nos sirva. Bien, ahora, si pensamos un poquitito más qué significa basura, vamos a llegar a un análisis de este tipo. En este caso, vemos que el dato basura es un dato que tiene relación directa con lo que en ese lugar de memoria había antes de definir la variable. Y en ese lugar de memoria puede haber, como en este caso, un número negativo grande, por ahí un número más chico, acá hay un -1. Acá hay un error, ¿por qué? Porque en realidad el número entero, lo que está guardado ahí no es un número entero, sino que es un dato que quizás era un carácter antes y por lo tanto ahora de error no da ningún número. Acá hay otro caso de error. Acá hay un 28, de entre las cosas que pueden caer puede ser un 28, puede ser un 0. Bien. Entonces, cuando hablamos de basura, no es un valor que nosotros conocemos y sabemos cuál es. Bien. Es un valor cualquiera, al azar, o digamos no al azar, pero sí dependiendo de los datos que había antes. Por lo tanto, estos valores posibles son muchos y lo que tenemos que pensar y tenemos que tener en claro es que si nosotros no trabajamos tratando de asegurarnos de que estas cosas, estos valores, de alguna forma los controlemos y tratamos de usar esto, nos vamos a encontrar con que en el día 6 pareciera que llovió 28 milímetros. Y no es que llovió 28 milímetros, sino que el dato viene de antes que empecemos a trabajar. Bien, entonces, en un rato vamos a ver cómo se puede hacer para asegurar que esto no ocurra, qué métodos hay, algunos de los métodos los vamos a ver ahora, pero de todas formas vamos a asumir que esto está resuelto y vamos a mirar qué haría este código que vemos acá. El código lo que dice es, lluvia semanal sub 3 recibe un 27. Es decir, se vuelve 27. Esto implica que lluvia semanal es el nombre del arreglo, que está acá. Bien. Y entre corchetes le puse un valor. Este valor tiene que ser un valor entre 1 y 7. Si yo le pongo un valor 0, va a dar error, porque no existe esa celda. Si le pongo un 8, también va a dar error. En este caso, le puse un 3. Por lo tanto,
decir lluvia semanal sub 3 se vuelve 27, significa cargar este 27 en la posición 3 de lluvia semanal. Es decir, que esto va a poner un 27 aquí. ¿Sí? Con esto lo que queremos indicar es que cuando yo defino un arreglo y fijo la dimensión que tiene en un número determinado, entre corchetes poniendo un número válido, en este caso entre 1 y 7, lo que tengo es una variable del tipo que definí que era cada celda, en este caso un entero. Por lo tanto, lluvia semanal sub un número es una variable entera y puedo trabajar con esa variable entera como si fuera una variable común. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué ocurre en el siguiente paso, es decir, una vez que ejecuto la sentencia lluvia semanal sub 3 se vuelve 27. Lo que ocurre es que pone el número 27 aquí. Porque lluvia semanal sub 3 es lo mismo que si fuera una variable de tipo entero porque definí tipo entero. Le asignó un 27. Bien, ¿qué va a ocurrir ahora cuando diga write lluvia semanal sub 3? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es imprimir el número 27, que es el número que tiene lluvia semanal sub 3. Es decir, lo importante que tienen que tener en cuenta es que cuando yo defino el nombre de un arreglo y entre corchetes le fijo un número válido de su dimensión, de todas las alternativas posibles de su dimensión, que en este caso son, como dijimos, entre 1 y 7, si le defino un valor, que en este caso fue 3, al igual que este, ya ahí es lo mismo que si yo tuviera una variable de este tipo, de tipo entero, y puedo asignarle un valor como hicimos acá, o usar su valor como hicimos acá. ¿Sí? Los arreglos se usan así. Entonces, aquí le asignamos un valor, acá miramos el valor que tiene y da el 27, que es correcto, es el valor que le asignamos en la sentencia anterior. Esto es lo que imprimió. ¿Sí? Ahora, también podemos ejecutar una sentencia de este estilo, que es lluvia semanal sub 3, ¿qué valor tiene? Tiene un 27, le sumo 10, me da 37 y se lo asigno a lluvia semanal sub 4. Es decir, que el 27 más 10, el 37, lo pone en lluvia semanal sub 4. Bien, esto es lo que ocurre en la próxima sentencia. Pone el 37 en esta posición. Entonces, la conclusión de esta transparencia es: la forma de poder trabajar con un arreglo es subindicándolo con una posición determinada. Cuando yo a un arreglo determinado le indico la posición, ya estoy trabajando como si ese arreglo pasaría a ser, como si esa celda fuera una variable directamente. Y tengo las mismas características con las cuales puedo trabajar con una variable. De nuevo, tengamos en cuenta que cuando digo off, así como acá dije entero, puedo haber dicho real, puedo haber dicho boolean, o puedo haber dicho char. Y por lo tanto, cuando yo subindico el arreglo en una posición, lo que puedo hacer, como en este caso asignarle, si hubiera sido un char le tenía que haber puesto una letra entre apóstrofes. Si hubiera sido un boolean le podría haber puesto verdadero o falso. Es decir, la celda tiene el tipo que yo le definí en la definición del arreglo.